¿Y hasta qué punto está entonces metido Irán? Porque Irán es el país que habló de destruir Israel y lo dice constantemente. Irán está ¿Hasta qué punto está metido en el pueblo palestino? Está muy involucrado en la situación con Hamas, de darle derechos militares, ayuda económica, entrenamiento militar. De hecho, cuando hubo sanciones económicas a Hamas, el bloqueo que hace Israel a Hamas por la no reconocimiento del Estado de Israel, de un Estado judío, y bueno, y con los miles de Qasam que constantemente, día a día, las milicias de Hamas tiran a suelo israelí, el único que dio fondos fue Irán. Entonces hay un involucramiento fuerte. Ahora, cuando uno habla con Al-Fatah, te dicen que es un problema. Si off the record, dice que eso es un problema. A ver, no vamos a decir para nada, está muy lejos nosotros decir que estos ataques con Qasam en el sur de Israel son algo menor, no es nada menor. Pero la pregunta viene entonces, hecha esta aclaración, en otro lado. Irán habla de destruir a Israel y están buscando la bomba atómica. ¿Vos te imaginás, Julián, que esto lo van a querer concretar así de claro, digamos, 1 más 1 es 2, o sea, estaban preparando la bomba, quieren destruir Israel? ¿Pensás que puede haber un ataque grande de Irán en la región? Definitivamente. Y para esto hay solamente que escuchar a los propios líderes iraníes. Hashemi Rafsanjani, bajo cuyo gobierno se planificaron los atentados en la Argentina, unos años atrás. De hecho, lo dijo unos pocos meses después del 11 de septiembre del 2001, en un momento donde el Islam fundamentalista estaba eufórico. Dijo que todo lo que se necesitaba para destruir a Israel era una bomba atómica porque no dejaría nada en el terreno, a lo que es un tamaño al país de Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina. Con lo cual hay que tomarlo con total seriedad. Si bien es cierto que aun cuando nunca usaran la bomba atómica, esto ubicaría a Irán en relación al Medio Oriente en una situación estratégica fenomenalmente más elevada que el resto de los países que no la poseen. Y esto obligaría a un reencauce, a un reacomodamiento de alianzas regionales que pondría a Irán como un líder. Y eso definitivamente sería muy problemático. ¿Cómo se contrarresta para vos, Erwin, esto, digamos, este potencial de poder de Irán, digamos? ¿Cómo ves al mundo frente a esto, digamos? Europa, Rusia, las Naciones Unidas, ¿qué pueden hacer para fortalecer a los sectores más moderados, los que vos viste que veían a Hamas como un problema? Volviendo a la región y volviendo a la cumbre de Anápolis, una de las, para mi manera de ver, y con varios analistas coincidíamos, es que Anápolis, lo que había detrás de Anápolis era una contención al fenómeno de un Irán futura potencia nuclear. Un intento de contención. Un intento de contención, porque veía a Jordania, veías al Reino de Arabia Saudita, veías a Egipto, veías a los países del Golfo Pérsico, que, digamos, tienen la cuestión de que unos son suníes y los iraníes son chiitas, y no dejan de ser, digamos, el Medio Oriente es árabe, y los iraníes, digamos, vienen de la antigua Persia, y históricamente han habido conflictos y conflictos muy sangrientos. Hay una contención, o se está tratando de contenerlo. De ahí es que hay un fenomenal acuerdo de venta de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita. Se ha incrementado la ayuda militar a Egipto. Jordania también ha tenido una ayuda militar. Y empieza a jugar Rusia. Yo hace 2 años atrás, más o menos, escribí un artículo de que la vuelta de los árabes al Medio Oriente, porque la condenación de la deuda que había hecho Rusia a Siria, el 70% de deuda externa de Siria con los rusos había sido condenado, pero para poder comprar nuevo armamento, el desembarco de fuerzas especiales rusas para entrenar a la milicia de Al-Fatah. Y obviamente con el tema de Irán, el reactor nuclear, que durante un tiempo había estado suspendido por falta de pago, ahora ha sido nuevamente reactivado. Compra de armamento, la postura tanto de Rusia como China en el Consejo de Seguridad es por el veto, no hay que tomar ningún tipo de medidas extremistas o de tinte belicista. Obviamente Rusia está jugando un papel importante en el Medio Oriente en esto de contrabalancear la postura norteamericana. Sí, en la geopolítica mundial Rusia está un poco ahí enfrentando a Estados Unidos, ¿no? El Medio Oriente es un gran punto para hacerlo. Y la Unión Europea no tiene una política exterior, a mi entender, con Medio Oriente. Es el gran actor que todavía no tuvo un peso importante de la Unión Europea. Digo, económicamente Europa cada vez es más fuerte, la cantidad de gente políticamente, pero el Medio Oriente está un poco tibio, me parece. Bueno, la Unión Europea tiene un involucramiento histórico en el Medio Oriente bastante importante. Muchas de las conferencias internacionales que procuraron acercar Madrid, árabes e israelíes pero digo, hoy tuvieron.
Hoy está un poco más, quizás, desilusionada con los resultados de su política dialoguista y tiene que ver un poco con la realidad internacional que se vive. Hay una diferencia muy fundamental entre la experiencia histórica formativa europea y norteamericana que las hace tener dos percepciones totalmente distintas de lo que son las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Europa en el siglo XX sufrió 2 guerras mundiales con millones de muertos y quedó de alguna manera sensible a la noción del uso de la fuerza para imponer un orden nuevo. Estados Unidos no tiene esta actitud y como además es la única todavía en este mundo unipolar potencia mundial, es cierto que China, India, Brasil, Rusia surgen, pero no están ni siquiera cerca de acercarse a lo que significa Estados Unidos como potencia en todos los campos de la disciplina humana, básicamente. Ciertamente tiene una actitud donde entiende que el uso de la fuerza a veces es necesario para la manutención de la paz mundial. En el marco de lo que es el conflicto árabe-israelí, todas estas dos posiciones son dispares. Si bien Estados Unidos favorece la diplomacia y también apoya a Nápoles, se hizo justamente en Anápolis, en Estados Unidos, ciertamente no tiene la fe, y especialmente no esta Casa Blanca, en las posibilidades de un reacercamiento real israelí-palestino como sí tiene Europa. Y esto explica en gran medida que el presidente Bush, muy singularmente, estuvo muy poco involucrado en los asuntos del diálogo entre las partes, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes más adelante. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros para ayudarnos a mirar un poco el conflicto de Medio Oriente. Erwin Viera y Julián Schwindelman estuvieron con nosotros analizando un poco esta amenaza que llega a la Argentina después de que fuera asesinado el número 1 de operaciones externas de Hezbollah, un grupo que está sospechado por la justicia argentina de 2 atentados precisamente en Buenos Aires. Nosotros seguimos con más AMIA para Todos. Seguimos en AMIA para Todos y ahora queremos comentarles que hay un ciclo en la AMIA relacionado con visiones antropológicas sobre la judeidad. Nuestro compañero Gaby Katz estuvo allí para conversar con la persona que dicta los cursos, el licenciado Daniel Bargman, quien conversó con Gaby sobre la diversidad dentro del judaísmo. Lo escuchamos. Una conferencia muy ambiciosa acá en este verano en la AMIA. Sí, es un ciclo de 6 charlas sobre una etnografía de la judaidad, o sea, estamos abordando los grupos, tribus, sectas, grupos periféricos del judaísmo desde la época bíblica y hasta la actualidad. Por ejemplo, los samaritanos, las sectas judías en tiempos de Jesús, el origen del cristianismo, los caraítas, la conversión del reino de los Casares, el origen de la diferencia cultural entre el judaísmo sefaradí y el judaísmo ashkenazí, entre otros temas, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienzan a originarse este tipo de diferencias? Ya en la época bíblica hubo una decisión por parte de los samaritanos que sostenían que el centro de culto no estaba en Jerusalén, sino que estaba en Samaria, en Shomrón. Por supuesto que según la Torá, los samaritanos no serían judíos, sino descendientes de los colonos traídos por los asirios cuando destruyeron el reino de Israel. Ellos tienen su propia versión. Y en la época del Segundo Templo ya vemos una profusión de distintas sectas que ninguna se aparta, pero todas conforman un judaísmo que es muy diverso. Una de ellas, los esenios, que es la secta de Qumrán, de los rollos del Mar Muerto, puede haber sido un antecedente del comienzo del cristianismo, que sí comenzó como una secta judía y terminó apartándose.